en el episodio anterior. Creo que también tiene mucho que ver con cómo me paro frente a otros y cómo siento que soy un impostor, no solamente en lo laboral, en lo personal, en lo social, ¿no? Y cómo el tener lo que tengo actualmente siento o percibo que no lo merezco. El esfuerzo de tu capacidad, de tu talento, de tu creatividad, de tu inteligencia, ¿no? O sea, como que se genera como hacerlo muy chiquito, ¿no? Como de no es para tanto. Algo que sucede sobre todo con estas figuras de autoridad que son como eminencias, por lo general esas figuras tienden a tocar la herida de la injusticia. La herida de la injusticia en la infancia es una herida en donde como que los cuidadores primarios son súper exigentes, o sea, en demasía. Y entonces todo el entorno de los niños se vuelve como esta crianza autoritaria y súper distante. Hoy termina mi conversación con Laura y vaya que ha sido un ejercicio por demás interesante a nivel personal, porque creo que todos le hemos jugado al impostor alguna vez en la vida. En este episodio hablamos sobre cuáles son los subgrupos en los que se clasifican los comportamientos relacionados con el síndrome del impostor, qué formas hay de combatirlo, cómo romper con las creencias que nos hacen daño, a qué nos lleva el no atendernos y mucho más. Te doy la bienvenida al episodio 23 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Y lo mencionaste, hay 5 tipos distintos de impostores. Sí, hay 5 subgrupos. Se dividieron dependiendo de la experiencia interna y de las acciones que generan las personas. Así fue como dividieron estos 5 grupos. Entonces, el primer grupo es el grupo de los perfeccionistas. Estos van a ser personas que van a establecer expectativas súper altas para ellos mismos, pero que aunque cumplan el 99% de esas metas, si falta 1%, ese 1% los va a hacer pensar que no tienen la habilidad o la competencia para lograr esa perfección. Esta parte del perfeccionismo es la que tiene mucho que ver con la herida de injusticia. Ok, la que hablaste hace rato. La que hablé hace rato, ¿no? De los papás que demandan demasiado, que todo el tiempo tienes que estar al 100 y que tiene... Es eso, es como estoy desarrollando esta personalidad que no puede fallar y que no se dan cuenta que en fallar aprenden y crecen. O sea, como que la experiencia de fallar no está en el vocabulario, porque fallar genera que me dejes de ver, que genera una serie de experiencias internas que no quieres tocar. O sea, ahí no hay espacio a equivocarse, ahí no hay espacio a fallar, no. ahí no hay espacio a, es que esto no lo pude hacer, es 10 metas, son 10 triunfos, 10 éxitos, no hay 9, sino 10. Exactamente. Y aquí hay mucha autoexigencia, aquí hay mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir las 10 metas que te estás proponiendo. Uh-huh. Y obviamente también hay mucha frustración cuando no se logran esas 10 metas, pero tampoco se valida que lograste las 10 metas. Okay. No hay una validez de las 10 metas. Es como es que ahí es donde aparece el minimizar. Es que eso era lo que me tocaba hacer. Punto. Claro. Entonces, como no le doy valía a las 10 metas, no la integro en la experiencia, y entonces no importa que haga 10, 20, 50, es lo que me tocaba hacer, minimizo. Por eso todo el tiempo quiero estar en este plano de perfección. Ok, entonces las cumples, pues las tenías que cumplir, no cumples las 10, cumples las 9, te frustras porque no cumpliste las 10. Exactamente. Sí, la experiencia nunca es agradable.
nunca es de logro en el síndrome del impostor, nunca, porque no hay una validación del logro. Ujú. También tenemos a los expertos. Exactamente. Los expertos buscan, son todas estas personas que necesitan tener la información antes de meterse a hacer algo, ¿no? Son los que buscan cursos, maestrías, doctorados, talleres, grados, No me todo lo veas que a mí, les Laura, por ayuda, favor. todo lo que les ayude a validar esta experiencia de yo sé de lo que estoy hablando. Okay. Si yo no tengo este background de información, yo no me voy a aventar a hablarte del tema, yo no voy a aventarme a, no sé, meterme a hacer un currículum donde quizás no sepa cierta, o sea, hasta que yo no tenga todo del CV que me están pidiendo, no voy a aplicar. Okay. Porque si no tengo todo lo que me están pidiendo, entonces fracaso, fraude. Pero vuelvo a ser abogado del diablo. No, esto lo podemos relacionar como que, bueno, es responsable, o sea, él está asumiendo de que no va a hablar del tema, no va a aplicar, pues porque sabe que que no tiene la información correcta o que no tiene la formación completa. No Es sería... que justo es eso, acabas de decir el punto, es como, no es que no tenga información, es que como cree que no tiene toda la información, Okay. entonces no se siente capaz de. O sea, puede tener toda la información que él siempre va a creer que no tiene toda la información. Exactamente, exactamente. Como que siempre hay esta sensación de inseguridad, Claro. de que lo que ya sabe todavía no es suficiente para poder aplicar. Y Okay. entonces me respaldo de decir, es que tengo que terminar la certificación o tengo que terminar. Y termina uno la certificación y ahora falta un certificado extra, 3 horas más, 4, 20, lo que sea. ¿Por qué? Claro. Porque en mi creencia nunca va a ser suficiente. Ok. La información que tengo, aunque es valiosa, aunque da información, aunque es súper válida, yo creo que no es lo que están pidiendo, no es lo suficiente. Y como yo estoy en el plano de experto, pues un experto tiene que saber todo. Claro. No puedo equivocarme, no puedo fallar, no puedo no saber. Pero al fin del camino, pues tú solito, o sea, tú solito te estás metiendo el pie porque finalmente, bueno, puede que sí tengas la información o puede que lo estés agarrando como excusa para no dar el siguiente paso. Exacto. Esta experiencia de los expertos se vuelve muy limitante porque hasta que no tienes, no haces. Entonces, digo, hay grados también. O sea, hay personas que dicen, bueno, ya, con esta información voy a empezar a hacer algo. Pero hay personas que hasta que no tienen una cierta cantidad de diplomas, certificados, cursos, etcétera, no se avientan por el miedo enorme que se tiene de fallar. Ok, no, sí, ¿Mm? es muy complicado. O sea, creo que todos quizá hemos pasado por alguna de estas etapas. Creo, no sé, quizás Sí, sí. Tengo de que hecho, evaluar. de hecho, hay un estudio súper interesante que dice que más del 80% de las personas ha experimentado el síndrome del impostor y que antes se pensaba que tenía mucho que ver en relación a las mujeres, Ajá, creen que las mujeres, sí. pero se dieron cuenta que no, que la experiencia del síndrome del impostor Va con todo. es aplicada a género, edad, eh, gustos, preferencias, no importa qué marco de referencia social tengas, hay muchas personas que experimentan esto en algún área de su vida. Uh-huh. También en el área de la vida, porque esto también a veces se marcaba mucho en el trabajo, en lo laboral, y no, ahorita ya está en este scope enorme que tenemos de social, de pareja, de familia, de laboral, etc. Esto me lleva mucho a pensar cuando no te sientes completamente como, no quise capacitar porque no tiene nada que ver con capacitado, pero no te sientes como con todos los requisitos que pueda esperar tu crush de ti.
Como que dices, no, Exacto. es que no le voy a llegar a esta chava, a este chavo, porque no sé, no tengo esto, porque no soy esto y demás, y quizás seas mucho más de lo que piensas que eres, ¿no? Exactamente, porque nuevamente estás viendo la experiencia de lo que te falta a ti como Ajá, persona, no de lo que puedes ofrecerle al otro. claro, claro. Entonces, si te das cuenta, toda la experiencia siempre va en relación a la falta, Sí, a lo que no te, ahí está el miedo. Se van a dar cuenta de lo que no hay, se van a dar cuenta de lo que no tengo, de lo que no soy capaz. claro. Ujú. Tenemos también a los genio natural. Ujú. El genio natural, estas son personas que son, eh, tienen una inteligencia, un coeficiente intelectual mayor a la norma. Ok, O sea, sí son personas muy brillantes, pero el problema aparece cuando a estas personas se les facilita mucho muchas cosas, ok, muchas cosas. Entonces, en el momento en el que ellos sienten que algo se les dificulta, ahí es donde aparece la experiencia de creer, nuevamente, que no son tan inteligentes como las personas creen que son. Ahí es donde aparece esta parte de decir, pues no soy tan genio como yo creía que era, ¿no? Cuando ellos perciben que algo se les dificulta. ok, Como que ellos solitos minimizan su experiencia de decir, puede haber 50 cosas en las que soy súper eficiente, pero si en una me costó trabajo, ese costarme trabajo lo relaciono en automático con el es que no soy tan inteligente. Ya vi que como me costó trabajo, no soy tan brillante como creen que soy. pero entonces por una experiencia frustran ya todo, o sea, pueden Sí, ser los más chingones del universo, pero por una ya vais. exacto. Y genera mucha ansiedad porque muchas veces su autoestima, sobre todo en este caso del genio natural, su autoestima también está muy basada Ujú. en esa intelectualidad. Ok, Entonces, que internamente tú te des cuenta que algo te cuesta trabajo, aunque otros no se den cuenta, hace que ellos mismos minimicen su experiencia, decir, es que no soy tan brillante como pareciera que soy. claro. ¿No? Pero al fin del camino, o sea, bueno, ellos saben que son capaces, el mundo les ha hecho creer que son capaces, pero cuando ese factor, esa situación no lo pudieron lograr, son ellos los que se dan cuenta, pero no se dan cuenta los demás, ¿no? Digamos. Sí, los demás no se dan cuenta. Y es que en ningún caso los demás se dan cuenta. La experiencia es interna, Ujú. como que no hay un match entre lo interno y lo externo. El externo. Exactamente. Y en este caso del genio natural, ahí es donde aparece el tema de la sobreestimación. Ok. ¿Por qué? Porque todo el mundo, desde que son chiquitos, les dicen, es que eres brillante, es que es genio, es que, no, hasta a veces las maestras en la escuela, es que su hijo Sí, sí, es, sí, sí. no sé, debería de estar en un año Sí, más claro. arriba que los demás, ¿no? Entonces, imagínate la carga y el peso que eso tiene, ¿no? De, pues yo no puedo fallar y no puedo equivocarme y no se me puede dificultar nada porque si no ya no soy lo que dicen que soy. Pero aunque Ya no hago pareciera, match. pero aunque pareciera que son soberbios, todo esto viene de una carga de formación, de Ujú, sobreestimarlos, ¿no? exactamente. Sí, de sobreestimar y también de como de esta experiencia interna en ellos, Ujú. de cuando todo se te hace fácil y de repente te topas con algo que no es tan sencillo, Sí, hay ese cuestionamiento interno de decir, ¿por qué esto no se me está facilitando? claro, Ellos viven con mucha frustración, mucho estrés, mucha ansiedad cuando sienten que algo no se les está facilitando. Y la forma de minimizarse es muy agresiva. ok, ¿Por qué? Porque es como yo soy el genio, claro, ¿no? Entonces, como, por qué no estoy alcanzando? ¿Por qué no estoy llegando? claro, claro, sí, porque pues, sí, vamos a lo mismo, o sea, eres Juan Chinguetas, una cosa no sucede, ¿qué pasó, Y no? deja de haber match. Claro, Exactamente. qué difícil, Entonces, te lo explicas de esa manera, ¿no? claro, Soy un impostor, soy un fraude,
porque claro, acá me están aplaudiendo, pero internamente sí me está costando trabajo. claro. ¿No? Tenemos también a los individualistas. Ajá. Ellos eh, entran en esta experiencia de decir, no me quiero exponer. Y en no exponerme, no quiero hacer preguntas, no quiero entrar como al descubierto para que no te des cuenta que no sé. Entonces yo prefiero trabajar por mis medios, irme para otro lado, como darte la información ya terminada, completa, ¿no? Son las personas que les cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque es una exposición grande frente al error o frente al equivocarme. Entonces, sí, ellos se cargan mucho de trabajo y entonces no dan pie al apoyo, a que haya otros que puedan ayudar, porque no se ve como ayuda, se ve como me estás minimizando. Claro. Y esto O yo lo, ya te diste cuenta que no puedo hacerlo yo solo, no sé. no, sí, esto lo he visto últimamente. Bueno, me ha tocado estar entrevistando muchas personas y estar contratando a muchas personas. Y justamente hace como un par de semanas tuve una conversación con uno de los chicos que contraté, porque Ujú. justamente caímos en eso, que no preguntaba, no preguntaba, no preguntaba, no preguntaba. Y al momento de aplicarle los ejercicios, empezamos a encontrar muchas fallas, ¿no? Y a ver, o Claro. sea, ¿por qué no preguntas? O sea, si siempre te hemos dicho, pregunta, o sea, aquí nadie te va a Claro. juzgar porque no sepas. Finalmente te estoy enseñando algo nuevo, te estoy dando conocimiento nuevo. Es obvio que no lo vas a conocer. Pregunta, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo lo estoy viendo ahorita, pues en ese sentido, las personas que recién entran a trabajar, de que pues no preguntan porque pues van a decir, puta, es que no lo sé o no lo entendí o soy muy tonto. A mí, por ejemplo, me pasó cuando entré a trabajar, que era un mundo que yo desconocía y decía yo, Dios mío, o sea, no comprendo, no entiendo, pero pues sí me daba como penita preguntar en ciertas cosas, ¿no? Así de, uy, si pregunto, no, qué pena, ¿no? No, qué oso, van a decir que no puse atención o van a decir que soy un tarado, ¿no? Entonces Ujú. creo que sí, bueno, es un ejemplo, pues siento yo, de que cuando entras trabajando en un lugar nuevo y te están capacitando, es como, güey, no, pues ¿cómo voy a preguntar? Claro, aparte, creo que es importante lo que dices, porque tenemos esta cultura de que tendríamos que saberlo todo. Ya tendríamos que saber y conocer y ser expertos en todo. Entonces, ni siquiera nos damos un espacio de construir un proceso de aprendizaje. No existen los procesos de aprendizaje. Es, ya entraste, ya tienes que saberlo, ya tienes que conocerlo, ya no tienes que tener ninguna duda, ya no tienes que tener ninguna pregunta. Y al menos en nuestra generación, muchas veces el preguntar más de dos veces algo sí generaba un castigo, sí generaba una represalia. Entonces, ¿qué pasa? Aprendes a que cuando preguntas va a haber en automático una represalia. Tratas de evitar la represalia. Entonces, son experiencias en donde lo de atrás se empieza a mostrar adelante, ¿no? Y dices, pues sí, yo tendré según este espacio seguro para preguntar, pero atrás ha habido varias veces en donde preguntar me ha costado esto, o me han castigado, o me han dejado sin trabajo, o he tenido experiencias donde no ha sido positiva la respuesta a tener la duda o a estar en este proceso de aprendizaje, que al final todos tenemos, sobre todo cuando estamos entrando a un área nueva, a un trabajo nuevo, a un reto nuevo. O sea, no tenemos toda la información, pero también hay esta autoexigencia interna de que deberíamos de tener toda esa información. Sí, claro. Pero ese nuevamente es el diálogo interno que traemos como este chip instalado que no cuestionamos. Entonces, si no lo cuestionamos, nos vivimos desde ahí y nuestras acciones van desde ahí. No, y esto me lleva a una frase que yo siempre les digo, no hay preguntas pendejas, solo hay pendejos que no preguntan, porque al final del camino no vas a preguntar, pero te vas a confrontar a la situación que no cuestionaste en su momento y no vas a Ujú. poder controlar la situación porque cuando tuviste la oportunidad, no preguntaste. Exactamente, exactamente. Pero sí, cambiar el chip implica también hacerlo con miedo. Claro, ¿Por qué? Porque es vivir una experiencia.
que yo ya tengo un registro de qué es lo que sucede y ver y permitirme darme cuenta que aquí en este presente no se está dando de la misma manera. Claro. ¿No? Tenemos a los superhumanos también. Sí, esos me encantan porque son los que hacen y quieren ser los mejores en todo, ¿no? Y quieren ser que el mejor papá, el mejor trabajador, el mejor compañero de equipo, el mejor en todo, ¿no? Entonces, son las personas, por ejemplo, que, por ejemplo, en las oficinas son las que se quedan hasta el final, ¿no? O sea, a apagar las luces. Sí. Son las personas que no importa que estén cansados, ellos van y hacen y ponen, aquí en esta experiencia de sobrehumano, tiene mucho que ver la parte del burnout. Es como hasta que el cuerpo aguante, yo voy a seguir haciendo, porque es lo que me da valía. Y es lo que hace que yo sienta que soy frente al otro. Entonces no puedo fallar en ese aspecto y tengo que cumplir. Este caso sí tiene mucho que ver con las expectativas externas, de tengo que cumplir la expectativa externa del jefe, de la esposa, de los hijos, de los amigos, de quien sea. No sé, no quiero ventanear a nadie y quizá algunas personas se sientan como identificadas, pero lo he visto mucho en mis redes sociales, muchas conocidas que se quieren vender como las mejores mamás y suben la foto de llevando al niño al kinder y cocinando con el niño acá y caminando con el niño acá y se quieren vender como las mejores mamás o como las mejores esposas o el típico, pues, de que soy el mejor en las ventas y el mejor aquí. O sea, como que quieres vender una imagen que no corresponde con la tuya para, como dices tú, o sea, ya sea como que sí lo cumplas para satisfacer las expectativas de los demás o simplemente quieres venderte como el mejor elemento. Y también te digo, paso muchos con muchas conocidas, pues, que decidieron ser amas de casa y sí, o sea, que se metieron a cursos de todo, hasta de panadería, de esto, del otro, de bla, 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 hasta de cómo ser mamá, ¿no? Es como, hold your goats, ¿no? Sí, totalmente. Que digo, creo que ahorita, sobre todo ahorita en la experiencia de ser mujer, sí implica mucho tienes que ser buena en todo. Tienes que ser buena madre, tienes que ser buena ama de casa, tienes que ser buena en tu trabajo, tienes que ser buena amiga, tienes que ser buena esposa, tienes que ser buena, o sea, tienes que ser buena en todas las áreas de tu vida. Entonces es una presión social muy importante que genera que si yo no me cuestiono en qué áreas son en las que yo quiero ser importante, empieza esta locura de tener que hacer en todo para poder caber en el scope de lo que me enseñan que tengo que ser. Que en realidad no lo tienes que hacer. No lo tienes que hacer, por supuesto que no lo tienes que hacer, pero como no hay ese cuestionamiento y es como lo que la sociedad te está mostrando, porque aparte, creo que ahorita dijiste algo súper importante, lo veo en redes sociales. Entonces, si eso es algo que tú ves en redes sociales, imagínate un par de una de tus amigas que también sea mamá, que también trabaje, que también haga, y lo que esté viendo de la otra persona sea la mejor mamá, la que hace el mejor lunch, ¿no? La que lleva, porque sí, he visto hasta, o sea, creatividad en lunches, una cosa impresionante, ¿no? La que sea más creativa en el lunch, la que haga el mejor disfraz para los niños, la que, no sé, ¿no? Aparte trabaje y aparte esté con el esposo y tengan viajes y hagan y entonces se vuelve muy abrumador porque son tantas imágenes de la expectativa que tienes que cumplir en tu propia vida que no hay una pausa para cuestionar cuáles son las áreas que actualmente yo quiero promover. No puedo ser perfecta en todo, no puedo estar en todo, pero cuáles son las áreas en las que a mí me gustaría trabajar en este momento de mi vida. Y digo en este momento porque igual y en 6 meses va a cambiar algo. Y qué bueno que desviaste un poco el tema hacia las mujeres, porque creo que diste en un punto importante. Creo que ustedes luchan contra eso, y lo platicamos ahorita hace rato antes de entrar a grabar, las expectativas, llenar como este requisito social
de ser la Ujú. mejor madre, la mejor esposa, la mejor amante, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Y tienes que aparte tolerar al marido, tolerar esto, tolerar el otro, tolerar bla, 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 bla. ¿Cómo como mujer luchas con todo esto? Sí, es abrumador. O sea, los mensajes sociales que uno recibe como mujer es sumamente abrumador. Y aparte tienes que ser fuerte y luchona y tienes que ser aguerrida y tienes que ser excelente en tu trabajo y es como, o sea, está muy bonita la imagen, pero el proceso para generar todo eso es completamente desgastante, ¿no? Y quizás haya mujeres que no quieran ser las mejores en un área de su vida, ¿no? Es como de, no me interesa ser la mejor en mi trabajo, pero sí me interesa ser la mejor mamá. No me interesa ser, no sé, la mejor chef, pero sí me interesa, no sé, estudiar una maestría, ¿no? Es como darnos la posibilidad de la pausa para cuestionar el automático, porque el automático es el que nos lleva muchas veces a no cuestionar nada del discurso interno y mucho de lo que tiene que ver con el síndrome del impostor es eso, el discurso interno. Si el discurso interno no me permite integrar la experiencia, porque ya alguien me contó que yo no soy suficiente porque me faltó esto, entonces no termina de sentirse en el cuerpo. Y algo que yo hablo mucho, por ejemplo, en mis sesiones de terapia es, si el cuerpo no lo siente, la experiencia no está integrada. La puedes entender, pero si tu cuerpo no lo recibe, no vas a sentirte suficiente porque tu cabeza bloqueó la experiencia antes de que bajara al cuerpo, antes de que sintieras el logro, antes de que notaras que era haber alcanzado cierto objetivo, porque ya te adelantaste a decir, chin, pero yo no debería estar aquí. ¿Y cómo mejorar este discurso interno, este diálogo con nosotros? ¿Cómo, pues, cómo volver a nuestros mejores amigos y no estarnos boicoteando? O sea, como pues, pues sí, ser nuestros mejores amigos de nosotros mismos y platicar con nosotros mismos. Hay, hay 6 puntos que creo que son importantes para trabajar este tema del síndrome del impostor. El primero y más importante es el reconocimiento y la aceptación de que existe en ti, ¿no? Porque muchas veces hay este autoengaño o hay un no quiero ver que estoy experimentando estas sensaciones de minimizar mi experiencia o de no ser suficiente o de que me vayan a cachar en que, no sé, estoy siendo el CEO de una empresa y no sé ni lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, Y alguien va a venir para la puerta y me va a decir, gracias por tu bye. participación, bye, ¿no? Entonces, ese reconocimiento se da a partir de verbalizarlo. Cuando se verbaliza, te das cuenta de que no eres la única persona que estás experimentando eso. Y creo que eso es bien importante, sentirte acompañado en la experiencia, porque hay muchísimas personas alrededor de uno que sienten eso, Sí. que sienten esa invalidación, que sienten ese no ser suficientes, que sienten esa duda de qué más tienes que hacer para lograr ciertas cosas, ¿no? Y lo ves en las mismas acciones de las personas, Sí. ¿no? Esto, ahorita que estábamos diciendo los diferentes formatos, lo ves en las personas que están vueltas locas teniendo certificaciones, las personas que son súper intelectuales y que se frustran mucho cuando algo no sale, las personas que, o sea, se nota en la misma acción. Entonces, mientras uno empiece a crear esta aceptación de, ok, ¿en qué áreas de mi vida se presenta este síndrome? Primero, ¿cuáles son las áreas en donde yo no me siento suficiente? En donde yo siento que tengo que ser más y en donde yo me siento una impostora porque tengo a la pareja del año, pero yo siento que mañana se va a ir porque va a darse cuenta de que yo no lo soy, Sí, ¿no? sí. Eh, el segundo punto es justamente crear conciencia de la voz interna. La voz interna son todos aquellos juicios limitantes que me hacen decir, no soy suficiente, esto, o sea, cualquiera lo puede hacer. Esa es otra frasecita como muy común de, bueno, sí saqué 10, pero cualquiera puede hacerlo. Sí. Es como, ¿no? O sí, tengo estos diplomas, pero estas otras 5 personas también los tienen. Entonces,
en el minimizar, en el comparar, em, en el dudar. Esas experiencias internas tienen frases. Esas frases son las que tengo que bajar y empezar a cuestionar y decir, a ver, espérame. Creo que no soy lo mejor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué me falta? ¿Según quién? ¿Dicho por qué? Ujú. Entonces, hacernos preguntas que vayan rompiendo ese juicio, esa creencia. Y a partir de eso, plantearme una nueva en relación a mi actualidad. En el día de hoy, cómo me veo, cómo me siento y cómo me pienso en esa experiencia. ¿No? Otro punto importante, y este es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando hay esta falta de visión frente a lo que uno hace, Ok. es crear tu lista de logros. Muchas veces los logros son intangibles, no se ven. Se sienten por un lapso de tiempo y después se van. Entonces, yo a lo largo de mi vida he podido tener 50 logros, pero no están siendo tangibles para mí hoy. Entonces, algo que yo les invito a hacer es que en post-its escriban sus logros y los tengan enfrente de su computadora, ¿no? Como esto es lo que he logrado. Y te vas a impresionar de la cantidad de cosas que has logrado, no solamente en lo laboral, en lo personal, en lo social, ¿no? ¿Qué he logrado? ¿Qué he alcanzado? ¿Qué? Y verlo, porque al verlo me permito como hacerlo más tangible, como que lo bajo. Y verlo y sentirlo ayuda mucho a integrarlo, Ujú. porque lo estoy repitiendo, lo estoy leyendo, estoy siendo parte de esos pequeños logros. Entonces es como un ejercicio de hazte así como una línea del tiempo con tus logros, ¿no? Y date cuenta, velo, porque si yo nada más me lo repito en la cabeza, eso pues pasa, ¿no? Sí. Y no se siente, no baja. Eh, Otra cosa importante es empezar a aceptar el elogio externo. Cuando estamos en el síndrome del impostor, nos pueden decir qué bárbara, qué bueno estuvo tu presentación, el podcast estuvo maravilloso, ¿no? Y tú por dentro decir, no es cierto, porque faltó esto y me di cuenta de esto, ¿no? Y Sí. pude haber cambiado esto y el audio salió mal, la luz estuvo pésima, ¿no? Entonces, no nos permitimos recibir lo de afuera. Y cuando no me permito recibir lo de afuera, me quedo con mi percepción corta a mi realidad. Entonces, cuando yo permito el elogio, me doy chance de ver la percepción de otro, de lo que estuvo pasando. Y eso amplía mi percepción. Entonces, sí, puedes quedarte con tu idea de que faltaron 20 cosas, pero permítete recibir ese extra. Y entonces en ese extra es como pasó esto y también pasó esto, ¿no? Y entonces alguien más lo escuchó de esta manera y me dio este feedback. Y entonces recibirlo es ya no descartarlo, no es como de como yo no lo siento, entonces lo descarto. Es como con la curiosidad de decir, qué interesante que alguien más vio algo diferente a lo que yo estoy percibiendo. Entonces amplía la percepción. Eh, Adoptar una actitud de crecimiento es que al día de hoy, es un poco lo que hablábamos hace rato, como romper un poco la idea de que tengo que saberlo todo. Hoy no sé todo, hoy no sé todo. El proceso de aprendizaje es un proceso humano y todos necesitamos pasar por un proceso de aprendizaje. Entonces, la recomendación aquí es que comiences a darle espacio a conocer cuál es tu proceso de aprendizaje. Yo necesito que me contesten preguntas 20 veces. Yo necesito hacerlo visual. Yo necesito más el diálogo. Yo necesito más el hacer, ¿no? Como el meter mano y darme cuenta de cómo se hacen las cosas. Entonces, en el proceso de crecimiento, no estoy
volteando a ver en qué momento me voy a equivocar, empiezo a voltear a ver el proceso de crecimiento como tal. Estoy en vamos a ponerle como en un momento de aprendizaje. Y pasando ese momento de aprendizaje, ya entro a otro lugar. Pero sí es darles espacio, porque si no se vuelve perfeccionista creer que no necesito procesos de aprendizaje, ¿no? Como de, sí, no pasa nada. Y el último es, y este creo que es de los más difíciles, pero es permitir la ayuda. Dejarse ayudar Sí, en el síndrome del impostor es muy fuerte porque el mensaje que a veces recibimos con el que nos están ayudando es que no somos capaces de. claro. Entonces no quiero ayuda. Quiero demostrar que sé, yo quiero demostrar que estoy, yo quiero, o sea, si pido ayuda, entonces ¿en dónde estoy parado? ¿No? Entonces, pedir ayuda quiere decir darte cuenta de que hay cosas que puedes hacer en conjunto con otros y que eso lo va a hacer más fácil. Hay esta frase que dice, un problema compartido es un problema dividido, ¿no? Y hay veces que el ser eficiente requiere de otros, no solamente de ti. Entonces, esto es también cambiar la percepción de la idea de que todo lo tengo que hacer yo sola. Es, ¿qué pasa si integro la experiencia de estoy sola, pero hay cosas que también puedo obtener de otros para hacerlo más eficiente, no porque no sea capaz Sí. o porque no pueda. Y, Entonces, ajá. no, adelante. Sí, esos son los puntos que creo que se pueden empezar a ejercitar. Obviamente, cuando hay un síndrome del impostor sumamente fuerte en la persona, sí es súper recomendable que vaya a terapia, que tenga un proceso personalizado a su historia de vida, ¿no? A trabajar esta parte de las heridas de la infancia, de su diálogo interno, de todas estas experiencias que lo han llevado a que el día de hoy como un adulto sea tan autoexigente con él mismo y no se permita ver o minimice las experiencias de logro en su vida. Y te voy a hacer esta pregunta, aunque puede ser ya a estas alturas de nuestra conversación ya muy obvia, pero te la voy a hacer para ver si así toman cartas en el asunto quienes estén en esta parte del síndrome, quienes lo estén padeciendo, y es, ¿a qué te lleva el no atender tu síndrome del impostor? O sea, ¿a qué te lleva? ¿Qué consecuencias tanto en tu vida personal como en tu vida laboral te lleva? Creo que la más fuerte es que es una experiencia muy limitante. Te empieza a limitar. ¿Por qué? Porque cada vez quieres experimentar menos novedad, porque cada vez quieres arriesgar menos, porque cada vez quieres, o sea, es como si te estuviera restringiendo la experiencia del síndrome. Y es como, quédate en lo que sabes, en lo que eres experto, en lo que ya conoces y no te muevas de ahí. Entonces no hay ningún riesgo y al no haber riesgo tampoco hay crecimiento. Entonces ese es el problema de no atender este síndrome, el que no nos permitamos experimentar la vida desde múltiples formas porque hay un miedo enorme al fracaso, al error, a la pérdida, al justo romper la expectativa que el otro tiene de mí, ¿no? Entonces, sí hay mucho en juego cuando uno está percibiendo este síndrome del impostor, porque también nos sostenemos de ahí. Es como, es esta máscara que yo creo que estoy poniéndole al otro, porque aparte es loco, pero es como yo creo que le estoy poniendo al otro una máscara de esto es lo que soy. Y sí, realmente es lo que eres. El único problema es que tú no lo crees, ¿no? Entonces, el proceso de trabajo implica empezar a integrarlo en ti, que no solamente se quede en que los otros lo vean, sino que tú también seas capaz de verlo y no lo minimices, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito porque es ir regresando a ti y es irte dando ese espacio que nunca hubo en tu historia de vida
y que porque nunca hubo en tu historia de vida, hoy es la única forma que conoces de moverte frente a eso. Lau, pues muchísimas gracias. Gracias por tu regreso a tu espacio de confianza. Estoy muy feliz porque regresaste. Un último mensaje de tu parte. Pues creo que el introducirnos en estos temas muchas veces es retador porque implica un trabajo interno profundo, ¿no? Y a veces no queremos meternos ahí, por lo que implica emocionalmente, por lo que implica en descubrir ciertos patrones, ciertas dinámicas, pero definitivamente el empezar a ejercitar lo que necesitamos ejercitar, ¿no? Es como ir al gimnasio, es como cuidar el cuerpo, es lo mismo que cuidar la mente, es lo mismo que cuidar la emocionalidad. Para poder vivir una vida plena, necesitamos darnos esos espacios de congruencia con nosotros mismos. Y no podemos tener congruencia si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, si no nos empezamos a limpiar de todo lo que nos enseñaron en su momento para poder empezar a integrar quiénes somos realmente. Entonces, sí es un trabajo intenso, pero creo que vale toda la pena del mundo por esa búsqueda de una vida más plena y más congruente con uno mismo. Pues te voy a decir la verdad, este fue un episodio muy difícil, porque pues creo que o sea, al menos a mí personalmente me confrontaste con muchas cosas. Creo que para quienes lo han visto, quienes lo están escuchando, pues sí, también les llevó como a confrontarse con muchas cosas que pues negamos muchas veces, pero sí nos damos cuenta inconscientemente que estamos ahí, que hay un problema y que estamos pasando por eso, ¿no? Y tú solito te estás auto-boicoteando a la existencia, tanto tu vida personal, tu vida profesional, y creo que pues toda esta conversación, pues espero que les funcione para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Porque creo que a veces necesitamos una señal y si la estabas esperando, pues toma esto como la señal de atenderte y de hacer algo al respecto. Totalmente, sí. Creo que a veces los mensajes llegan cuando tienen que llegar y uno trabaja en sus temas cuando está listo para trabajarlos. Creo que también eso es importante, como no forzar los procesos. Sí. Creo que los procesos llegan cuando tienen que llegar, pero si ya está llegando a tu vida, como aprovéchalo, como no le des la vuelta y ahora sí que métete a nadar en tus profundidades, a ver qué sucede. Lau, tus redes sociales. Redes sociales. Estoy en Instagram como lau-psiconsciente, psiconsciente con P al inicio. Y igual estoy en Facebook como lau-psiconsciente. Y nada más. Esas son mis únicas 2 redes sociales. ¿Tienes algún evento próximamente? Próximamente no está nada planeado, pero en cuanto esté, lo van a ver igual en las redes sociales, lo publico y ahí están. Los mandas acá para que los mandamos para que lo tengan y estemos al pendiente ahí. Sí, no, Lau es una eminencia, chicos, chicas, chiques. Gracias, Lau, porque pues bueno, tu agenda siempre está muy ocupada. Gracias por regalarnos un ratito de tu agenda. Para mí sabes que vale mucho y pues como te dije, fue un episodio difícil, pero creo que va a ser muy productivo para muchas personas. Esto fue Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana regresa Brenda García para hablar sobre el perdón. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestras diferentes plataformas.